Te presentamos un nuevo capítulo de Economía en Andaluz, el podcast económico de Europa Press Andalucía. Cada 2 semanas, en un breve espacio de 10 minutos, te ofrecemos un resumen de las noticias más destacadas de nuestra redacción, centradas en las 8 provincias andaluzas y en el estado actual de la economía en Andalucía. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Economía en Andaluz, en el que abriremos con el nuevo dato del IPC, que subió al 3,3% en Andalucía en julio en su tasa interanual, 5 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior. Además, comentaremos que la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía ha destacado el crecimiento anual del 12% de cruceristas que llegaron a los puertos andaluces durante el primer semestre de 2026, lo que representa un total de 512.667 viajeros en la región. Por otro lado, hablaremos sobre que el gobierno andaluz ha alertado sobre los efectos que podría tener la futura política agraria común en Andalucía, entre ellos que podría llegar a suponer pérdidas superiores a los 400 millones de euros anuales. Entre otros temas, el sector del chiringuito en Andalucía ha advertido de que la nueva modificación del Reglamento General de Costas en España podría suponer el principio del fin del modelo tradicional del chiringuito. Y por último, les hablaremos también de que el Gobierno prevé finalizar durante el cuarto trimestre de 2026 las obras de la nueva estación intermodal de Almería y de la segunda fase de la integración ferroviaria vinculada a la llegada del AVE a la capital. ¡Comenzamos! Economía en Andaluz llega a tus oídos gracias al patrocinio de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. El IPC subió al 3,3% en Andalucía en julio en su tasa interanual, 5 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Con la subida de julio, la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Andalucía aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año, la subida llega al 2,3%. Escuchamos a Clara de la Colina, secretaria de Política Sindical de UGT Andalucía, y a María Núñez, secretaria de Juventud de Comisiones Obreras de Andalucía. Los precios vuelven a subir y el incremento vuelve a sustentarse en productos de primera necesidad para la clase trabajadora andaluza. Ahora que aclimatar nuestros hogares resulta fundamental ante las olas de calor, el precio de la electricidad vuelve a hacer estragos en las economías domésticas. Por eso, desde UGT Andalucía insistimos en que este es el momento de consolidar una nueva etapa de mejora salarial. Las empresas andaluzas están registrando una evolución positiva de su actividad y de sus beneficios, mientras que el mercado laboral continúa mostrando signos de fortaleza. Por eso es la hora de que esa riqueza llegue también a quienes la generan cada día con su trabajo. Queremos un modelo de sociedad en el que el crecimiento económico sirva para reducir desigualdades, en la que la transición ecológica y digital genere empleo de calidad, en la que los servicios públicos continúen actuando como el principal factor de igualdad de oportunidades y en la que nadie se quede atrás por razón de su salario, de su edad, de su sexo o de su lugar de residencia. Desde Comisiones Obreras Andalucía advertimos de que esta escala de precios está empobreciendo a la población. Veranear se está convirtiendo en un artículo de lujo y cada vez más personas tienen dificultades para llegar al fin de mes, pagar el alquiler o afrontar los gastos esenciales. La inflación supone una barrera más para emanciparse y desarrollar un proyecto de vida propio. Por eso, desde Comisiones Obreras reclamamos políticas decididas de contención de precios, especialmente en vivienda y energía, así como medidas que impulsen los salarios. Desde los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han criticado este aumento de los precios y han reclamado la consolidación de una nueva etapa de mejora salarial que reduzca desigualdades y genere empleo de calidad para hacer frente a la incertidumbre económica. Cambiamos de asunto y es que la Junta de Andalucía ha destacado el incremento anual del 12% de cruceristas que llegaron a los puertos andaluces durante el primer semestre de 2026, lo que representa un total de 512.667 viajeros y 397 embarcaciones de este tipo. Desde la Junta se ha remarcado que Andalucía avanza con paso firme como uno de los grandes destinos de cruceros del Mediterráneo, después de que la comunidad haya recibido 85 barcos y más de 110.000 viajeros en el mes de junio, lo que supone un 32% más frente al mismo periodo de 2025.
Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira. Los datos que hoy conocemos vuelven a confirmar que Andalucía avanza con paso firme como uno de los grandes destinos de cruceros del Mediterráneo. Solo durante el mes de junio recibimos 85 escalas y más de 110.000 cruceristas con crecimientos superiores al 25%, tanto en barco como en pasajeros respecto al mismo mes del año anterior. Además, en el acumulado del año ya superamos el 500.000 de pasajeros, creciendo cerca de un 12%. Pero para nosotros lo verdaderamente importante no es únicamente cuántos cruceros llegan, sino que dejan en Andalucía. Cada escala representa una oportunidad para nuestros comercios, nuestra hostelería, nuestros guías, nuestro patrimonio, nuestra cultura y sobre todo para miles de familias andaluzas que viven directa o indirectamente del turismo. Y nuestro objetivo es seguir creciendo, sí, pero hacerlo generando más valor para el territorio. Queremos que el visitante permanezca más tiempo, consuma más producto local, descubra la identidad de nuestro municipio y contribuya al desarrollo económico de toda Andalucía. Y eso solo se consigue trabajando juntos. Junta de Andalucía, autoridades portuarias, ayuntamientos, diputaciones, empresas, navieras y todo el sector debemos remar en la misma dirección. La competitividad turística ya no depende únicamente de un puerto o de un destino, depende de la capacidad que tengamos para construir una propuesta conjunta. Por otro lado, la Junta ha alertado de los posibles efectos que podría causar en la economía andaluza la implantación de la futura PAC. Entre ellos, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha advertido que podría suponer pérdidas superiores a los 400 millones de euros anuales para la comunidad, motivo por el que ha defendido mantener la estructura actual de estas ayudas al considerar que a la agricultura hay que protegerla. Escuchamos las declaraciones concedidas por el consejero en una entrevista a Europa Press. Bueno, nosotros lo que pedimos es que el modelo de la PAC se parezca a la PAC actual en cuanto a su estructura, ¿no? El hecho de que la política agraria común se disuelva o se diluya en un fondo único con otra serie de políticas nos preocupa, ¿no? A la agricultura hay que protegerla y los recursos que se destinan a la agricultura deben estar bloqueados y deben estar reservados para este fin. Si ahora los diferentes países deciden apoyar más o menos a sus diferentes sectores, la competencia desleal ya no va a venir solo de terceros países como hasta ahora, sino que puede acabar viniendo de Italia, de Francia o de Portugal. Entendemos que eso no puede ser. La política agraria común pues debe seguir siendo agraria y común, y la propuesta que ahora no se parece mucho a eso. Ya digo, ahora mismo las pérdidas están estimadas en unos 100 millones de euros al año con la aplicación del PEPAC actual, y algunos cálculos que estamos haciendo, prospecciones que estamos haciendo aquí en la consejería, nos hablan de pérdidas que pueden superar los 400 millones de euros al año, ¿no? Y eso... En otro orden de cosas, los chiringuitos andaluces han mostrado su preocupación este verano ante la nueva modificación del Reglamento General de Costas en España. Un cambio que, a su juicio, podría suponer el principio del fin del modelo tradicional del chiringuito. Ante la incertidumbre de los empresarios, el sector ha asegurado que el modelo tradicional del chiringuito en Andalucía va a desaparecer y transformará las economías de establecimientos en la playa y en el propio turismo. Así lo ha trasladado el vicepresidente de la Federación Andaluza y Nacional de Empresarios de Playas y presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo. Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Medio Ambiente y sobre todo al secretario de Estado desde la Federación Andaluza, la Federación Nacional de Empresarios de Playa, hemos solicitado varias reuniones, las cuales pues todavía llevamos ya casi un año intentando reunir con el secretario de Estado y no lo hemos conseguido todavía. Siempre nos anulan la reunión a última hora. Pero bueno, por lo menos para que nos expliquen, porque tenemos muchas dudas sobre esa aplicación, cómo se va a aplicar. Ten en cuenta que muchísimas concesiones del litoral de Andalucía y de España las dieron por 30 años, pero fueron renovables cada 10 años. No sabemos si una vez que se modifique ese reglamento, en la renovación esa nos tenemos que adaptar al reglamento, y eso supondría una transformación total de los establecimientos. Así que, por lo tanto, tenemos muchísima incertidumbre, tenemos muchísima intranquilidad a ver cómo queda todo.
pero sí estoy convencido de que si esto se lleva a cabo, el concepto chiringuito tradicional, el concepto chiringuito familiar, el concepto chiringuito de playa, de diversión, el que conocemos, el que tenemos en nuestra mente, sí va a cambiar. Y trasladándonos a la provincia de Almería, el Gobierno ha anunciado que Adif prevé finalizar durante el cuarto trimestre de 2026 las obras de la nueva estación intermodal de Almería y de la segunda fase de la integración ferroviaria vinculada a la llegada del AVE a la capital. Para el Gobierno, este proyecto se trata de algo clave que convertiría la estación en un nodo de intermodalidad en el que convivirán el transporte en autobús, la red convencional y la alta velocidad. Sobre ello escuchamos al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Por eso podemos decir que comienza la cuenta atrás, porque la previsión de Adif es finalizar las obras tanto de la estación como de la integración durante el cuarto trimestre de este mismo año, para iniciar el proceso de autorizaciones previo a su puesta en servicio, que correrá a cargo de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Cuando ese momento llegue, Almería contará con un auténtico nodo intermodal, un edificio ferroviario de 2.775 metros cuadrados, distribuido en 2 plantas y dotado de 6 vías, 3 de ancho estándar, 1 de ancho mixto, 2 de ancho ibérico, conectado con una estación de autobuses de 2.250 metros cuadrados y 26 DAS. Un espacio concebido para cambiar de modo de transporte, que cambiar de modo de transporte sea más sencillo, más rápido y más útil. Y cerramos este episodio de Economía en Andaluz con la campaña de la vendimia en el marco de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, donde se prevé para este 2026 una campaña que alcance los 55 millones de kilos de uva, unos datos considerablemente mayores a los obtenidos en 2025, cuando apenas se recogieron 34,5 millones. Desde el Consejo Regulador del Marco de Jerez se ha destacado valoraciones positivas sobre la presente campaña, que tiene por delante una vendimia ideal, ya que las condiciones medioambientales han sido muy diferentes a las de 2025. Así lo ha explicado el presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez, César Saldaña. Ha sido una vendimia temprana, empezó el 27 de julio, lo cual no es que sea excepcional, pero bueno, ya hemos tenido años en que ha empezado también muy temprano, en el mes de julio, pero este año además ha empezado en julio y además ha empezado muy fuerte. Había 2 lagares molturando uva del interior. Estamos ahora mismo, bueno, todavía en la primera parte, hay 21 lagares que están funcionando. Nosotros calculamos que a lo largo de la vendimia se molturará uva en en algo más de 30 lagares. Llevamos escasos 22 millones de kilos de uva, de un total que este año estamos calculando entre 55 y 60 millones, es decir, volvemos a cantidades normales después de la escasa vendimia del año pasado. La vendimia 25 fue una vendimia muy difícil, con mucha afectación del mildiu. Este año, en cambio, la vendimia va a ser una vendimia muy sana, apenas ha habido mildiu, ni oidio, ni ninguna de las plagas habituales en los viñedos andaluces, y el estado sanitario, por tanto, es muy alto. Y hasta aquí este nuevo episodio de Economía en Andaluz, realizado por los redactores de Europa Press, Paula Sancha y Carlota Muñoz, junto a Jorge Marín, de OVE Productora. Puedes consultar todas estas noticias en la descripción de este capítulo y a través de la sección Andalucía de nuestra web europapress.es. Encontrarás un enlace para suscribirte a este podcast a través de tu agregador preferido en europapress.es/podcast, donde también encontrarás el resto de programas de nuestro catálogo sonoro.